Isaías 57:15. Amén. Siempre cuando uno está aquí, como que uno empieza a agarrar una especie como de estrés, como de cansancio, como si fuera desánimo, y quisiera uno bajarse corriendo. Y la pregunta sería, ¿qué se debe eso? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Amén? Amén. Isaías 57, dice, una vez una persona decía, ¿por qué tenemos que ponernos de pie? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué? Y todo eso está sacado de un estudio del libro de Esdras. Pues si le quieren dar una visitadita en la semana, pueden estudiar el libro y lo pueden juntar con el libro de Nehemías. Y en todos esos lugares se van a encontrar las razones de por qué estas parecen costumbres, o sea, muy a lo modo humano. Y nos tenemos que poner sobre nuestros pies, y que párate, y que siéntate. De hecho, las iglesias más tradicionales del pasado, ellos tenían mucho la costumbre de que cuando se leía la escritura, párate. Si acabas de leer la escritura, siéntate. Y cuando otra vez la escritura, párate. Y otra vez, siéntate. Aparecía una especie como de gym, ¿no? Donde se hacían ejercicios continuos de párate, siéntate. Pero tiene que ver con la reverencia que se da hacia la palabra de Dios cuando se va a empezar un mensaje. Por eso tenía una visitadita de esos dos libros. Y si no, en la semana métase al WhatsApp. Usted cree que casi no se mete, haga un esfuerzo sobrehumano por meterse un ratito al WhatsApp y dedíquele, no sé, creo que los videos duran como unos 22 minutos y otra vez de 1 hora a 12 minutos. Esfuércese un poquito y métase al WhatsApp. Yo sé que usted casi no tiene la costumbre de meterse en esos lugares, pero trate de hacerlo. Y le voy a subir un video que le explica todo eso. Entonces te vas a ver la razón de por qué nos ponemos de pie, por qué nos sentamos y todo eso. Porque luego aquí no alcanza el tiempo para esas cosas. Pero dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, mi Dios, en esta santa convocación, en esta santa asamblea, mi Dios, que está organizada, mi Dios, por ti mismo, para que tus hijos se congreguen en uno y así glorifiquen y alaben tu santo y bendito nombre. Sabemos que no somos los únicos en la tierra que en este momento lo estamos haciendo, sino que solamente nos unimos a otros miles de hermanos que están en todas partes del mundo también alabándote y glorificando tu bendito nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana por medio de tu bendita palabra. Ya lo has hecho
en la adoración, ya lo has hecho en la alabanza, pero ahora te pedimos, bendito Dios, habla en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Y ahora ya puede tomar su asiento. Ya me picó la curiosidad. Unos temas que hace un tiempo me comentaba este Memo y que ayer tocaba también Ruth, y que otra vez en la mañana tocaba otra vez Memo. Y cuando suceden cosas así, no son casualidades. Quiere decir que tenemos cierta, voy a decir, tenemos cierto desconocimiento. Sí oye bonito, ¿verdad? Porque la otra palabra, la otra que se usa, pues a veces suena un poco, ya tengo casi, mira ahora gracias. Suena un poco, a algunas personas les suena un poco ofensivo el pronunciar la palabra ignorancia, entonces tenemos cierto desconocimiento. Algunas verdades bíblicas que son esenciales en la vida de un creyente. Realmente cuando nosotros tocamos las enseñanzas que tienen que ver con el Espíritu Santo, es lo más sensible de la persona de Dios. Y de hecho, no solamente es lo más sensible, sino que desafortunadamente para muchos al no entenderlo caen en condenación, atribuyendo funciones a la persona del Espíritu Santo cuando realmente Él no lo está haciendo. Y con la bandera de es que es el Espíritu Santo, dentro de las iglesias cristianas se hacen un montón de cosas que tienen que ver con lo místico, que tienen que ver con lo dudoso, que tienen que ver con lo confuso, y que después de todo no tiene realmente apego bíblico. Y nosotros, o sea, en definitiva, somos cristianos primeramente porque conocemos a nuestro Señor Jesucristo, y segundamente porque la Biblia para nosotros es un manual de vida diaria. Entonces son temas que son bien delicados, pero que no dejan por eso de picar la curiosidad. Y todo tiene un principio, todo definitivamente tiene un principio. Cuando nosotros leemos el pasaje, cuando nosotros analizamos este pasaje de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer, es obvio que cuando nosotros nos damos al buen análisis de la palabra de Dios, si usted se dio cuenta, Dios describe dos lugares donde Él está dispuesto a habitar. Esto es lo que denota el pasaje. Una vez más le voy a dar lectura para que ya no leyéndolo usted, sino escuchándolo, lo medite. Y dice la palabra de Dios de esta manera: así dijo, porque así dijo el alto y sublime. Y obviamente cuando usted está leyendo estas palabras, usted sabrá quién fue quien lo dijo. ¿Quién fue? ¿Ah? A ver, duro, con ánimo, con esa seguridad que lo caracteriza, sabiendo que tiene verdadera convicción en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién? Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es? Dios Padre, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? El Padre. Lo dijo Dios. Para el mundo Dios, para nosotros Dios Padre. Amén. Entonces el alto y sublime dijo: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo,
dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces usted analiza el pasaje y usted obviamente se da cuenta que el pasaje describe dos lugares donde Dios está dispuesto a habitar. Uno es su lugar de estancia, de permanencia, de vivencia, o su lugar donde Él vive, y ese es el cielo. Pero hay otro lugar, aparte del cielo, donde también Él está dispuesto a habitar. Y obviamente usted se dará cuenta que su habitación secundaria aquí en la tierra, obviamente no es lo que nosotros a veces pensamos. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. O sea que usted puede tener la bonita idea, como la tuvo David, de elegir un lugar donde Dios habitase, y la pregunta sigue siendo la misma. Si usted va a Isaías 66, un poquito adelante del pasaje que acabamos de leer, unos capítulos adelante, una vez más la palabra de Dios dice, 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, si usted lee el pasaje, usted se da cuenta que cuando la palabra de Dios empieza y dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?, se abrió un paréntesis que se cierra acabando el versículo. Esto quiere decir que, dado que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de los pies de Dios, ¿dónde está el lugar del reposo de Dios? Y es una pregunta. Entonces, cuando usted ve la palabra de Dios, si Dios está dispuesto a habitar en dos lugares, obviamente uno es el cielo y otro es el corazón del ser humano. Entonces es obvio que cuando usted ve la palabra de Dios y Dios hace la pregunta: ¿dónde está el lugar de mi reposo? David quiso edificarle un templo, una casa, que no construyó él, sino que construyó su hijo. Pues es obvio pensar que Dios se hacía la pregunta: ¿esa casa que se construirá será el lugar de mi estancia? La palabra reposo, dentro de lo que tiene que ver con el hebreo, también significa lugar. Entonces, en otras palabras, usted pudiera decir que Dios está preguntando: ¿dónde está el lugar donde yo habré de vivir, donde yo habré de morar? Y si dicho ya está que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, según lo dice Hechos 17:24, Hechos 17:24, me indica con una vez cuando ya lo tenga. Hechos 17:24. Amén. Dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén.
Y obviamente cuando usted va a estos pasajes, ya previamente usted debería de entender que mientras nosotros, o sea, estamos en este lugar, esto, la iglesia, se convierte en el templo de Dios. Y usted pensará que el templo, o sea, es estas paredes, este lugar, pero la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces quiere decir que cuando todos nosotros nos salimos de aquí, ¿qué sucede con la presencia de Dios? ¿Ah? Se va con cada uno de nosotros. Mientras nosotros estamos reunidos aquí en grupo, la presencia de Dios, o sea, se manifiesta a través de la tercera persona de la Trinidad, y quien realmente está presente con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros a través de su Espíritu. ¿Sí se comprende? ¿Sí se entiende? ¿Amén? Es por eso que Dios, o sea, habita en la iglesia, pero cuando usted se va para su casa, usted pudiera decir es que voy a la iglesia, pero realmente la iglesia está en su casa, o sea, individualmente en su casa. Y obviamente si la iglesia está en su casa y la presencia de Dios está en la vida del creyente a través del Espíritu, obviamente la presencia de Dios se va también a su casa. O sea que no hay necesidad de que usted espere hasta el domingo que viene para usted sentir presencia de Dios. ¿Sí? Pero fíjese, hoy cuando usted se da cuenta, dado que la presencia de Dios realmente está con su iglesia en todo lugar, nosotros vemos a una sociedad que, si usted se da cuenta, tratan de excluir la presencia de Dios de todos los funciones que tengan que ver con esta tierra. En otras palabras, este mundo no quiere presencia de Dios. Usted lo ve en los gobiernos. El Estado es laico, separado de la religión. La religión es algo muy aparte y es algo que no debe de mezclarse. Entonces, en otras palabras, lo que están ellos diciendo es que ellos son autónomos y no quieren presencia de Dios. Ellos no quieren gobierno de Dios. Ellos se niegan a reconocer otra autoridad que no sea la que en algunos países como el nuestro democráticamente, supuestamente se elige. Y cuando usted ve todo esto, este es un problema de la sociedad, porque después de todo este mundo fue creado por Dios. Y obviamente si yo voy y compro un carro a la agencia, obviamente el carro es mío, ¿sí? Es propiamente mío porque yo lo pagué. Pero este mundo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Pero el problema de este mundo no solamente tiene que ver con la actitud que el mundo toma hacia Dios, sino con la actitud que la misma iglesia toma. Porque esta cuestión del rechazo de la presencia de Dios o del rechazo de Dios no solamente tiene que ver con un mal que comete la sociedad o la gente,
que a nosotros nos rodea o con la gente que habita en este mundo, sino que es un problema que tiene que ver con la misma iglesia. O sea, la misma iglesia no quiere presencia de Dios. Y a decir verdad acerca de las doctrinas del Espíritu Santo, se inventan un montón de cosas que tienen que ver con pretensiones propiamente personales y que realmente no tienen ningún sustento bíblico. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, un pasaje muy sonado, vemos Juan 12, el Evangelio según San Juan. Es un pasaje largo y solamente pose su mirada en ese lugar. Y la palabra de Dios dice que en el encabezado, la entrada triunfal, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Dice la palabra de Dios más abajo en el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ya usted pone el énfasis en el versículo 16 y dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos. En otras palabras, está diciendo quiénes seguían a Jesús, quienes habían sido escogidos por él para ser parte de aquellos que formarían ese grupo que trabajaría después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron quienes no entendieron estas cosas. Usted podrá preguntarse en su mente y decir: bueno, ¿cuál es la dificultad acerca de no entender esto? Y déjeme, voy avanzando en el tema. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero la palabra de Dios, cuando usted ve Apocalipsis 9, 19, 11, me indica con una mención lo tienen, y por favor ponga mucha atención, porque por eso luego después cuando uno menos se acuerda, sucede que no comprendió, no entendió, y parece que yo me pasé aquí el tiempo tratando de explicarle algo. Apocalipsis 19, 11. Dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el primer pasaje que leímos en el Evangelio según San Juan, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén y entra montado ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es un pollino? Un burrito. Pero la palabra de Dios en este pasaje dice que Juan vio, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco.
¿Quién es quien lo monta? Jesús. ¿Mm? Jesús. Jesús. Así es. Jesús monta el caballo. ¿Se ha hecho usted la pregunta de por qué en el Evangelio según San Juan entra montado en un burro y aquí viene montado en un caballo? ¿Nunca se ha hecho la pregunta? ¿No? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 16 que leímos en el Evangelio según San Juan, dice que estas cosas no las comprendieron. ¿Quiénes? Hoy en día, ¿quiénes son sus discípulos de Jesús? Amén. ¿Ah? O sea que ustedes se encuentran en la misma condición que se encontraron ellos. ¿Sí? Pero cuando nosotros vemos estos pasajes del Evangelio según San Juan, no es el único lugar donde se encuentra esta historia de la entrada triunfal, sino que también Mateo registra el mismo hecho, Marcos registra el mismo hecho, Lucas registra el mismo hecho. Y si usted reúne los 4 relatos, es evidente que esto es algo muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque está en los cuatro evangelios. Entonces, para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era muy común que una persona que fuera rey, o sea, montase un burro. Otra vez va la pregunta, ¿por qué un burro? Porque simple y sencillamente era un tiempo de paz. Y un rey en tiempos de paz siempre montaba un burro. O sea que este pasaje realmente lo que trata de decirnos es que Jesús venía, o Jesús vino, a establecer un reino